Cambiamos de tono ahora porque tenemos que hablar nuevamente de un menor que pierde la vida inesperadamente, sorpresivamente, y al igual que otro de los casos que vimos en los últimos días, un chico que hacía deportes, que de hecho jugaba al fútbol en la Liga Cordobesa. Estamos hablando de Lautaro, un joven que tenía apenas 15 años, era arquero de la categoría 2010 de All Boys, el club de Barrio Rosedal de la ciudad de Córdoba. Se descompensó mientras jugaba al truco en su colegio, en el IPET 251, lo trasladaron de urgencia a la clínica Vélez Sarsfield, le detectaron un coágulo en la cabeza y terminó falleciendo al día siguiente. El Día del Estudiante, ayer martes, fue trasladado a esta institución donde, luego de estar en terapia intensiva, falleció. Fuentes médicas informaron que tenía un coágulo en la cabeza, producto de una malformación. La verdad que es una situación fea por la que estamos pasando. Uno nunca se espera vivirlo, lo que estamos viviendo. El día lunes recibo el llamado de un papá de la categoría diciéndome que Lautaro estaba internado en la clínica Vélez Sarsfield. Cuando me llego a la clínica hablo con el papá de Lautaro y me comenta que había estado en el colegio disfrutando de la semana del estudiante, jugando al truco, y de golpe se sentía mal y se desmayó, y bueno, la ambulancia lo llevó a la clínica. Se dan con que tenía un coágulo de sangre en la cabeza, no lo pudieron operar por donde estaba ubicado ese coágulo, no se podía llegar, y bueno, lamentablemente terminó en este desenlace. Lautaro era deportista, arquero del club, una vida totalmente sana. Sí, él era de la categoría 2010, pero estaba jugando en la quinta división, en la 2009. Y sí, le gustaba entrenar mucho. Cuando él no podía asistir por el colegio, que salía tarde, no podía asistir con sus compañeros, iba más tarde a entrenar, pero no faltaba nunca. ¿Tenía alguna enfermedad de base? No, la verdad que no. Por eso nos sorprende que de golpe pasó esto. Claro, estamos todos sorprendidos por la cantidad de hechos. ¿Ustedes piensan tomar algún tipo de medida en el club en virtud de lo que está pasando? En principio, volvemos la semana que viene a los entrenamientos, vamos a ver con qué nos encontramos, porque ha pegado fuerte. Los chicos están mal, como estamos todos, dirigentes, profe. Por un lado estamos tranquilos que todo jugador tiene sus controles médicos antes de realizar el carnet de la liga, porque la liga es muy riguroso en ese sentido. Para darte un carnet para competir en dicha liga, tenés que hacerte unos estudios médicos, y si das apto, recién te hacen el carnet. Y bueno, la verdad que no presentaba nada. Cuatro muertes inesperadas de menores en menos de una semana. Hace menos de una semana, 6 días atrás, el primer caso que nos sorprendía, un chico de apenas 13 años que se descompensaba en medio de un entrenamiento de fútbol en el Club Atlético San Lorenzo de Barrio Las Flores. Después, en Carlos Paz, un adolescente de la misma edad, un estudiante de segundo año que se descompensa durante una clase de educación física. Un niño de 7 años que muere en la localidad de Capilla de los Remedios por un paro cardiorrespiratorio tras descompensarse en un cumpleaños. Y finalmente, el caso que comentábamos recién, el de Lautaro Manieri, de apenas 15 años. ¿Qué está pasando? Se lo vamos a preguntar a Héctor Pedicino, un reconocido médico pediatra de la ciudad de Córdoba. ¿Qué tal, Héctor? Buen día. Hola, ¿cómo están? Un gusto comunicarme con ustedes. Bueno, la pregunta es la que nos planteamos todos, ¿no? ¿Qué está pasando? Sobre todo cuando vemos que 2 de los chicos, por lo menos, hacían deportes, tenían el carnet que le da la Liga Cordobesa de Fútbol después de realizarle varios exámenes, y como decía el profesor recién, no tenían enfermedades preexistentes. Sí, digamos, es muy difícil para nosotros médicos hablar de causas que puedan ser conexas cuando no conocemos las historias clínicas. Sin embargo, estas situaciones pueden suceder a pesar de a veces, desgraciadamente, de los controles exhaustivos que se hacen, sobre todo en el ámbito deportivo. Todos los deportes federados necesitan de una prueba que se llama EMAC,
que es una prueba médica exhaustiva para controlar el estado de salud de esos jóvenes que van a practicar deportes, que no son los niños comunes los que hacen deporte en su casa o juegan sin tener una actividad competitiva. Sin embargo, lo que nosotros siempre sugerimos es que lleven los chicos a control para que nosotros podamos ver algunas cuestiones que puedan evidenciarse. Una de las situaciones que comentaban recién ustedes, en este chico último que falleció, tuvo una hemorragia cerebral, probablemente, no conozco el caso, pero estoy aventurando un posible diagnóstico, puede haber sido un aneurisma, lo que es muy difícil de detectar previamente con el niño sano. Sí, doctor, preguntarle, justo estamos en una semana en donde hace mucho calor, hay mucha humedad, y hablando de chicos, la mayoría se encontraban haciendo deportes, excepto el último Lautaro, el último fallecido, pero los otros estaban haciendo deporte. ¿Esto puede haber influenciado? ¿Tenemos que tener más precaución con estas condiciones en el clima? No sé si puede haber influenciado en estos casos. Sé que el calor, y siempre lo recomendamos a los pediatras, incluso ustedes acaban de hacer una nota para evitar el golpe de calor, las condiciones de calor aumentan el gasto energético y necesitan imprescindiblemente la restitución de líquidos y sales, que habitualmente los que hacen deporte saben. No puedo tener clara, porque no tengo en claro qué es lo que le pasó a cada uno de los niños, si esto puede haber sido un factor desencadenante. Creo que en el caso del desgraciado fallecimiento de este jovencito por un accidente cerebrovascular, no creo que tenga mucho que ver, porque si es, insisto, estoy hablando de una hipótesis muy lejana y del conocimiento, si es un aneurisma, tiene más que ver con una condición innata y no con una condición de ese momento. Doctor, me parece oportuno para aclarar, porque siempre cuando suceden estas cosas, lamentablemente hay quienes aprovechan para elaborar teorías conspiranoicas, y sobre todo en redes sociales, donde por ahí no se conoce quién es el que lo está diciendo, y se habla mucho o se hacen campañas que terminan siendo antivacunas. Se habla, inclusive se le echa la responsabilidad a las vacunas que se aplicaron en su momento para el coronavirus. Llevar tranquilidad en ese sentido a la población, le consultamos a usted. Por supuesto, siempre las campañas que tienen que ver con los movimientos antivacuna no tienen un fundamento científico y sí se movilizan mucho a partir de comunicaciones en las redes, que desgraciadamente hoy pasan a ser a veces un sustituto de los médicos en los centros de salud. Nosotros siempre pedimos que nos vengan a preguntar a nosotros, que hablen con nosotros, porque incluso yo coincido con que los padres puedan tener dudas. Bueno, nada mejor que un pediatra para evacuar esas dudas que las familias puedan tener. Nada se ha demostrado que tenga relación entre una situación de gravedad de un niño y las vacunas. Doctor, y a propósito de las dudas, para cerrar, ¿cuál es la recomendación que le puede dar a los padres de menores, de adolescentes, que frente a casos así dicen, bueno, tengo todo en orden, los controles médicos los hice, ¿a qué señales tengo que estar atento? Bueno, siempre llevarlo al control médico. Nosotros los pediatras quizás somos el médico que más concurre a las familias a control. De hecho, lo vemos un montonazo de veces a los chicos. Seguirlo haciendo incluso cuando los niños son más grandes, porque a medida que el niño crece, empieza a consultar menos. Y acá abro un paréntesis que me excede como pediatra. A todas las personas les sugeriría que vayan a controles médicos cuando son sanos, no cuando están enfermos. Me parece que mucho en la medicina del adulto no han perdido la costumbre de ir al médico cuando están sanos. Y en el caso de los niños, nosotros controlándolo podemos evaluar un montón de situaciones que pueden evitar riesgos futuros, pero no todas, porque incluso hemos tenido, desgraciadamente, en el alto rendimiento deportivo, deportistas de altísimo rendimiento que tienen controles exhaustivos, casi yo diría diarios, han tenido, desgraciadamente, alguna complicación. Pero la mayoría de las situaciones las podemos controlar en el ámbito del control médico de salud. Está clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Héctor Pedicino.